Hoy vamos a conversar con Camilo Cornejo. Él es ingeniero agrónomo con un magíster en finanzas e ingeniería industrial, especialista en optimización y decisiones financieras, asesor de empresas y docente investigador de la UNAV. ¿Está por ahí Muy Camilo? buenos días, Buenos Camilo. días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Hoy vamos a conversar acerca de las razones que han llevado a que nuestro país tenga en este minuto dos dígitos en la tasa de desempleo. Y nos gustaría que tú nos ayudaras a comprender cómo vamos a salir de esto y en parte cómo se ha ido produciendo. Ya, muy buenos días. Bueno, les comento que uno de los factores principales que ha llevado al país a tener una tasa de desempleo, ¿cierto?, de 2 dígitos, lo cual es bastante preocupante porque normalmente los estándares son de tener solamente un dígito, ¿ya? O sea, un 3, 4%, 5%, no más allá de eso, y estamos disparados, ¿cierto?, a un 10,3%. Es primero el factor pandemia, y segundo el factor de recesión económica que se venía, por ciclo bajista, que se venía ya produciendo desde el año 2018-2019, ¿cierto? Nosotros teníamos también unas complicaciones, ¿cierto?, con el factor del precio de exportación del cobre. Y a pesar de que actualmente se ha incrementado el precio del cobre, nosotros dependemos del comercio internacional, ¿ya? Y también dependemos del dinamismo nacional, o sea, de la economía interna. Entonces es importante saber que todo lo que se está produciendo ha llevado a este incremento, ¿cierto?, en un 10,3% ya en diciembre, considerando también que se produjo un 33,3% en el incremento de los desocupados del 2019 a la fecha, ya, por lo cual es bastante importante. ¿Y los sectores que han sido más afectados a su juicio, cuáles son? Bueno, los sectores más afectados sin duda ha sido el comercio, ¿cierto? El sector delivery, ya, el sector de los restaurantes, o sea, todos aquellos que se vieron complicados con el tema de las cuarentenas, ¿ya? Recordemos que un factor muy importante fue el cierre, ya por condiciones sanitarias obvias, el cierre del comercio no esencial, ¿ya? Y esto provocó que muchas empresas, consideremos que son MIPES, empresas pequeñas, medianas y pequeñas, tuvieran que, o en muchos casos, cesar labores, ya, o cerrar por un periodo prolongado haciendo uso de la protección del empleo, pero recordemos que no todos tienen la capacidad, ¿cierto?, de seguir pagando las cotizaciones, ¿cierto? Sin tener Por lo ingresos. tanto, exacto. Considerando que muchas no pueden sobrevivir en base a eso, ya venían con una baja por el estallido social, ya, y esto provocó un impacto terrible. Ya las empresas de turismo, ya que fueron una de las más afectadas porque vieron reducida en un 90 o un 95% su ingreso, ya, y comercios asociados al ecoturismo también y turismo, las cuales se hubieron disminuido. Entonces, todo ese efecto provoca, obviamente, que se dispare esta tasa de desempleo. ¿Ya? Y además considerar que muchos no eran, el desempleo habla del formal, ya no estamos hablando Sí, de no la está condición hablando informal. de todo lo que está fuera de la formalidad. Camilo, y esto a las personas comunes y corrientes, ¿cómo les afecta esta cifra o cómo pueden entender esta cifra de 2 dígitos? Mire, una de las cosas más importantes es entender que esto ralentiza la economía, ¿ya? A pesar de que bajó el desempleo, tenemos una ralentización de la economía. Entonces, si uno quiere salir a buscar trabajo, aunque no lo creamos, va a ser más complejo, ¿ya? ¿Y por qué va a ser más complejo? Porque se vuelve un poco más de especialidad. Recordemos que la tendencia es que el desempleo afecte a aquellos con ingresos, en mayor proporción a aquellos con ingresos más bajos. Los que tienen un trabajo más especializado, un trabajo no sé, de mayor remuneración, la tendencia es que a pesar de que el desempleo afecta en menor proporción. Les Entonces, afecta menos a las personas que tienen rentas más altas por un grado de especialización, dices tú. exacto, sin duda, porque supongamos, digamos, el gerente de una compañía, si no una condición esencial, no puede ir a trabajar, él puede teletrabajar, ¿ya? Pero hay muchas personas que quizás de esa misma compañía que no podían trabajar simplemente porque no tenían las condiciones, simplemente porque no eran del área de especialización, sino son del área administrativa, ¿cierto?, de servicios asociados,
no puede haber teletrabajo, entonces hay un cese de labores, ¿cierto? O la manufactura es más difícil. O simplemente o no cubre la protección del empleo, son varios factores. Entonces la tendencia es que, y se vio en la pandemia, y lo dicen los especialistas, es que aquellos con empleos menos especializados tienden a perder más rápidamente su trabajo y son los que son más parte del desempleo. Ahí es lo que te decía yo en el tema de la manufactura, es donde se aprecia el operario de la empresa, el que hace el trabajo en la fábrica o en la compañía necesariamente. Exacto, sin duda, porque en realidad el problema existente es que la pandemia nos dejó ver no solamente una condición, ¿cierto?, de falta de conectividad, sino que también cómo se protege el empleo desde el punto de vista cuando hay riesgo sanitario. Ya nunca nos habíamos visto asociados a esto, nunca nos habíamos visto afectados en una condición de pandemia, bueno, de la gripe de 1918, pero no teníamos la idea real de cómo podía ser. Entonces, esto ha visto también de que hay una segregación importante, ya, entre empleos de mayor remuneración y empleos de menor remuneración, ya, y cómo se protegen también estos empleos. ¿Ya? Eso, en ese sentido, Camilo, ¿qué crees tú que debería hacer el gobierno, la administración del Estado, para resolver esta situación o tratar de volver a esas cifras que tú nos mencionabas al principio de 6-7% de desempleo? Ya, cuando nosotros hablamos de que un 6 un 7%, muchos dicen sí, pero no es tanta la diferencia, un 10,3%. Sí, pero el tema es que aquí estamos viendo el formal. Ya nosotros tenemos mucho empleo informal, muchísimo. Cuando nosotros, no sé, compramos sushi por Instagram, por Facebook, es empleo informal porque no está dentro de los parámetros que impone el Servicio de Impuestos Internos, no está creada la empresa. Así de simple. Entonces sigue siendo comercio informal, ¿ya? Cuando nosotros compramos algo en la calle y que no entregan boletas, ¿cierto? Que simplemente no es parte de un sistema ya, como entrega el Servicio de Impuestos Internos, como entrega el gobierno, una empresa constituida, es parte del comercio informal, ¿ya? Y eso se ha visto incrementado, ¿ya? El gobierno ha tratado de fomentar, ya, a través de distintos bonos, y a través de distintos sistemas de protección, ya, a través de también el FOGAPE, ¿cierto?, el Reactiva Turismo, y a través de distintos incentivos económicos. Pero el problema es que hay mucha gente que, como estaban en la parte informal, ya no tiene la capacidad de poder recibir eso. No tienen claro, no pueden acceder a esos beneficios que entrega el Estado. Claro, porque no están constituidas, entonces el Estado no la reconoce como tal, ¿ya? Porque no conoce su existencia tampoco. ¿Ya? No podemos pensar que tampoco el Estado tiene una bolita mágica. Entonces, lo que aquí debería hacer es una inyección de incentivos hacia la economía desde el punto de vista de reactivación, una asociatividad con las empresas privadas para poder incentivar la contratación, ¿ya? Y darle mucha fuerza a las EMIPES, que son aquellas que mueven el país. O sea, sobre el 60% de las empresas a nivel nacional son empresas pequeñas, medianas y microempresas, claro. ¿Y cómo se avisora este 2021? ¿Se habla de escenarios complejos, de una reactivación más lenta, o que finalmente todo se recuperaría no antes del 2022? Claro, nosotros tenemos dos puntos importantes. Primero está la recuperación en U y la recuperación en B. Ya, en V, en realidad. La recuperación en U significa que una recuperación más lenta, y la recuperación en B una recuperación más rápida, ¿ya? Y todo depende de primero, de los socios comerciales, porque nosotros somos un país sin duda exportador. Y eso es clave. A pesar de que tenemos incremento en el precio del cobre, ¿ya? Y que aumentan las arcas fiscales, no solamente dependemos del cobre, sino que dependemos de todos los comercios, del comercio asociado de mucha exportación, de la agroindustria, ¿cierto?, la silvicultura, la piscicultura, ¿cierto?, el comercio asociado a esto, pero también dependemos mucho de la economía interna, ¿ya? ¿Cómo se ve a futuro si el gobierno el gobierno actual o el gobierno de turno próximo no impone un sistema el cual genere incentivos? Vamos a ver, ¿cierto?, una recuperación en U, una recuperación más lenta. Más lenta. ¿Ya?
Ahora, si nosotros vemos que hay incentivos asociados y hay una colaboración asociada, y no podríamos decir que se alineen los astros, porque eso no puede pasar, sino que el comercio comienza a tomar forma, ya nuestro socio mayor comercial, que es China, comienza a recuperarse, nosotros nos vamos a ver con beneficios, con pro de poder reactivar. Ahora, todo depende de las decisiones políticas que se tomen a nivel local, políticas económicas, porque si el gobierno no tiene la capacidad de asociarse con los empresarios, de hacer una asociación público-empresaria, vamos a tener muchas dificultades asociadas, ¿ya? Y en ese sentido, ¿es más fácil, cómo lo ves tú, que se aumente la capacidad de empleo de las empresas o también que aumente la capacidad de empresarios por cuenta propia? O sea, a todo eso que tú decías que no están formalizados, propender a que vayan formalizándose con cierto aporte del Estado a través de incentivos. Mira, este 2021 se viene muy complejo por el tema de que no tenemos aún claro cómo va a ser la reactivación después de la vacuna, después del segundo semestre. O sea, tenemos un primer semestre en proceso de vacunación. Entonces no podríamos decir que nos vamos a recuperar en totalidad, vamos a volver a crecer como en un minuto lo hicimos. Pero yo creo que los dos factores son esenciales, tanto el incentivo al empleo, ya para este año, como el incentivo al empleo por cuenta propia, ya que cuando el gobierno colocó el incentivo de que las personas pudiesen optar a capital, ¿cierto? Y el crea tu empresa en un día, ya que una página de internet que uno sube, ¿cierto? Y puede crear la empresa, ¿cierto? Y la constituye, no sé, por 10.000 pesos, creo que es la notaría, que baja bastante lo que es la escritura clásica. Es un incentivo desde el time business, ¿cierto? O sea, inversionistas miran eso para poder invertir a nivel local. Claro. Pero el punto importante es que no se podría decir si es más importante el empleo por empresa o el empleo por cuenta propia, porque los dos son igual de relevantes, ¿ya? Los emprendedores son clave dentro del desarrollo, las microempresas son clave, ya desde la señora, no sé, que hace comida para la empresa, desde el trabajador que compra esa comida. Entonces es todo una economía circular, el efecto dominó, ¿ya? Los dos son igual de relevantes, igual de relevantes. Bueno, muchas gracias, Camilo. Ha sido en realidad un agrado poder comprender y nos encontramos mañana para poder conversar sobre otro tema interesante de economía y seguramente vamos a tener ahí tanta claridad como hoy para que nos podamos entender lo que está sucediendo. Muy buenos días. Que tenga buen día. Buen día.